largometraje documental que acabamos de ver y que yo creo que, tanto para los que conocen la filmografía de Humberto Solás como para los que desde España quizá la conocemos menos o parcialmente, enciende un montón de luces, da muchas pistas sobre la filmografía de Humberto Solás y también sobre su personalidad de cineasta. Y nadie mejor para hacerlo, la verdad, que Carlos Barba, porque él, como yo creo que en algún momento del documental se trasluce, fue colaborador y buen amigo del director. Carlos estudió, se graduó en letras por la Universidad de Oriente, en Cuba, y precisamente su tesis de fin de carrera la hizo sobre la adaptación literaria que hizo Humberto Solás de El siglo de las luces, de Alejo Carpentier. Y, y luego, desde entonces, su filmografía como documentalista, que comienza en 2002 y es muy abundante, siempre de alguna forma gira en torno a la obra, o ha sido una referencia importante en toda tu filmografía la personalidad de cineasta de Humberto Solás. De hecho, creo que hiciste uno de tus trabajos documentales sobre Lucía, Memorias de Lucía. Y, y bueno, y ahora nos vas a contar tú un montón de cosas. Eh, Creo, como decía Alfredo Guevara, que Humberto Solás es uno de los grandes, incuestionablemente, referentes del cine latinoamericano y desde luego de la isla de Cuba. Eh, y me gustaría comenzar, Carlos, preguntándote por... El documental es un trabajo divulgativo de una gran calidad. Has entrevistado a todos sus colaboradores, a su hermana, a su familia, y ha recorrido toda su filmografía hasta el final, hasta su muerte, hasta esa trilogía incompleta que me contabas ahora sobre la Cuba contemporánea. Eh, pero el documental pasa de puntillas por la intimidad, por la vida familiar, por la persona. Prácticamente está inédita. No sabemos ni siquiera, sabemos que muere, pero ni siquiera haces tema de eso, aprovechando y abusando de que tú fuiste colaborador, amigo, discípulo. Me gustaría que nos hablas de lo que no cuenta el documental, es decir, del Humberto Solás persona. ¿Cómo le conociste tú como estudiante de filología? ¿Cómo entra Humberto en tu vida y cómo se convierte en una referencia de tal calado que aún a día de hoy todavía tienes proyectos relacionados con él? Bueno, gracias Santiago, y quiero agradecerles, antes de responder tu pregunta, a ustedes por quedarse a ver la película y al coloquio, a mi familia, a mis amigos y a un director que yo admiro, Sergio Cabrera. Muchas gracias por venir. Yo creo que Humberto, yo quise ser fiel, bueno, de alguna manera cuando quisimos hacer un documental sobre Humberto Solás, él estaba con vida, íbamos a hacer la tercera película de esa trilogía digital que inició con Miel Parochún, después fue Barrio Cuba bueno, y le seguía otra película. Y jugábamos con la idea de hacer un documental homenaje, pero un poco de juego didáctico, donde él dijera, bueno, así se dirige un actor, cosa que Humberto no era muy humorista, pero queríamos hacer un poco ese tipo ese tipo de incursión, ¿no? Y bueno, sorprendió la muerte, lo sorprendió, y todo este trabajo fue un vuelco, se convirtió en un tributo. Entonces, nada, yo quise ser fiel a lo que él, por lo que él vivía y soñaba, que era el cine, ¿no? Y por eso está centrado en sus largometrajes. Yo tengo una versión articulada para 5 capítulos donde aparece toda su documentalística, o sea, que yo filmé, ¿no? Pero bueno, ya para una versión para una cine. versión de como de 5 horas. Sí, donde cronológicamente están sus cortos de ficción, sus documentales. Pero bueno, para este largometraje nos quedamos con las películas de ficción de él. Y nada, yo estaba estudiando letras en la Universidad de Oriente y un día nos dicen que teníamos que hacer una tesis
A partir de tercer año había que entregar era una nueva ley en Santiago de Cuba y que había que entregar el tema. Y yo dije, bueno, Alejo Carpentier, El siglo de las luces, voy a trabajar la versión sobre el siglo. Cuando yo voy a ver a Humberto a La Habana, que pasé mucho trabajo para llegar a verlo, y yo vivo en Guantánamo con la ayuda de mis padres que están aquí, llegué allá al Festival de La Habana, etc. Humberto me dijo, pero esa es mi película fantasma, o sea, nadie nunca me... y así fue. La amistad empezó así, por el cine, ¿no? Y de alguna manera después tuve la dicha de conocerlo bien y de que él me invitase a ser asistente de dirección de sus últimas dos películas, Barrio Cuba y Adela. Ya que hablas de sus últimas películas, un tema que me llama la atención y es él cuando descubre el movimiento Dogma y descubre también las experiencias de vídeo de Arturo Ripstein y de otros directores, él que había sido un director cinematográfico de puestas en escena barrocas y que eso también fue causa de su éxito, pero también a veces de sus fracasos. El cine es un arte muy caro y de repente yo creo que él descubre en el digital una herramienta maravillosa que le va a permitir, pues para empezar, romper un silencio de 11 años, que hay algunos testimonios hablan de ello con amargura en la película, y rodar sus últimas películas. ¿Cómo fue esa etapa que tú conociste en primera persona con Humberto? Bueno, él me contó que cuando tuvo su primer celular, dijo, y creo que fue aquí en Europa, dijo, en algún momento se podrán hacer películas con esto. Así. Y él ni se imaginaba todavía estuvo 11 años sin rodar. Y de pronto, bueno, ya yo lo conozco cuando él había descubierto el digital, cuando en Miel Parochón él estaba rodando Miel Parochón. Y los actores y todos los que son muy amigos nos cuentan, es que Humberto, como le decimos en Cuba, le cogió el gusto al digital, porque de pronto era esa película con un road movie por toda la isla, y de pronto él quería rodar y aprovechar, y bueno, tuvo muchísimo material. En la película hubiera salido 4 horas porque estaba encantado inventando y reescribiendo escenas, etc. Él siempre decía de que si eras autor en 70, 35 milímetros o video digital, o sea, Claro. decía el espectador no avisado, bueno, en aquel tiempo, decía el espectador no avisado va a ver la historia, no sabe si. Y entonces, él yo creo que se involucró en el digital con mucho entusiasmo, como un Y joven. rejuveneció. Hizo la primera película digital cubana. Miguel Parochón fue la primera película digital, y de pronto, y fue la película fundacional del movimiento que él hizo llamar cine pobre, que es el cine con bajos recursos. Bueno, el manifiesto que él elabora no exento de calidad artística, sino de un presupuesto restringido. Ajá. Por cierto, el Festival de Cine Pobre, hablábamos antes, él tenía una vena social importante de divulgación y de enseñanza del cine y de convertir el cine en un elemento dinamizador de la sociedad. Habla contigo precisamente de eso y te dice Carlitos, nunca es suficiente, me parece que dice en concreto. Me gustaría que hablaras un poco más de esa vocación social y de ese afán que tuvo en los últimos años de su vida. Él pensaba que era una manera de que el cine cubano se pudiese recuperar. En los 80 tenemos un estreno por mes, y de pronto con el periodo especial, el llamado periodo especial, los 90, se redujo dramáticamente la producción, y después había que hacer los maestros como él tuvieron que hacer una cola por una fila, ¿no? Esperar su turno, porque los graduados de la Escuela de Cine cubanos tenían que debutar en la ficción, y aquellos asistentes de dirección de los años 80 que no habían logrado hacer su primera película. Entonces, de pronto, como lo sufrió en carne propia, él dijo, bueno, el digital puede ser una vía de que veteranos como, y así pasó, Enrique Pineda Barnett o Enrique Colina, esta gente pudieran debutar, en el caso de Colina, su primera película, pero Enrique Pineda Barnett, director emblemático cubano, pudo regresar al cine gracias al digital. Entonces, también él se percató de que las comunidades podían tener también su historia, él no le gustaba la cosa elitista del cine, sino de que comenzara a democratizarse la profesión. Me decías que para su
tercera parte de la trilogía que inició con Ochun y luego que no pudo terminar. Prácticamente todos los actores estaba ya medio cerrada, iban a participar actores españoles, actores cubanos, y que había un enorme, extraordinario quórum sentimental hacia él. Él era un director de actores que creaba unos vínculos emocionales muy fuertes. Me gustaría que hablaras de eso, de su relación con los actores, de cómo, y tú tuviste además ocasión de verle trabajar con ellos, cómo era Humberto en el contacto cercano con sus intérpretes. Él era de repetir, se sentía cómodo hay rostros que se repiten en su cine. Cuando regresa después de 11 años y hace Miguel Parochún, después se pasa como 3 sin rodar. Y la siguiente película, Barrio Cuba, la hicimos todos con él por amor al libreto, porque no había dinero. Y nos movíamos en nuestros autos personales y los actores comenzaron a usar su ropa, y que fue la película Barrio Cuba. Cuando Licay se entera de que una figura como Humberto estaba rodando como cualquiera de nosotros, entra al proyecto porque dice, bueno, entonces es que se decide entrar. Y de alguna manera, pero toda esa gente que estaba ahí estaban haciéndolo por amor, y de hecho no cobramos. Y bueno, Barrio Cuba salió. El ICAI se hizo la postproducción acá, pero el ICAI puso solamente el presupuesto para rodar allá. Ya cuando él enferma y estuvo, digamos, 5 meses luchando con la enfermedad, etc., de pronto escribe una comedia. Esas cosas que tú dices, bueno, tú lo conoces. Y Humberto se bajó con una comedia. Y me acuerdo que yo lo llamaba desde México y decía, Victoria Abril viene y vamos a hacerla. Y estaba encantado y con el suero. Bueno, en el final de su vida escribió una comedia que se llama El Tesoro de la Isla. Y iban a estar todos los actores de toda la vida de él. Y entonces la familia y todos nosotros, bueno, a ponerse fuerte porque tienes que rodarla, ¿no? Tenemos que hacerla. Pero bueno, el guión está ahí, lo logró terminar. Me acuerdo que en el lecho de muerte él hablaba de eso, de que con su hermana, que debatiéndose entre los finales, o sea, un hombre que valientemente asumió la muerte, digamos, de una manera como vivió, ¿no? Amando el cine. Ahora que hablas de su hermana que aparece a lo largo de todo el documental y que incluso llegó a escribir con él al final o a inspirarle alguno de sus guiones, ¿en qué medida ella ha sido un elemento activo dentro de la construcción del documental? ¿Cómo? Bueno, sí, muy importante, la familia, de hecho él estuvo muy ligado a su familia eh, todo el tiempo, y la relación con ella era, bueno, como se dice, y era un poco como donde había que llegar, ¿no? O sea, yo cuando lo fui a buscar por primera vez, ahí yo tuve que llegar. O sea, siempre es como un globo, ¿no? Entonces, por donde hay que entrar. Pero no porque sea impuesto, sino porque, bueno, yo quise conocerlo y llegué a ver a la hermana. Él era como un puente maravilloso y de alguna manera ella y sus hijos, sobre todo en la parte de cuando él comenzó con el digital, en que había tantas dudas, y sobre todo en el tema de que buscar productor, porque bueno, los directores del ICAI no estaban habituados a agenciárselas, ¿no? Ellos tenían un salario mensual y un plus cuando hacían una película, etcétera, pero el ICAI se encargaba de encontrar productores, ya él le agarra un poco mayor esa etapa donde hay que mover guiones y buscar hacer lobby, ¿no? Y yo creo que ahí la familia tuvo un papel importantísimo apoyándolo, y bueno, en la parte del Festival de Jibara ellos estuvieron siempre con él, ahí fundando ese festival. Uh-huh. En el documental se dice que él tuvo en algún momento vocación por la arquitectura. En realidad yo creo que tenía una formación humanista y una inspiración artística que podía haberse resuelto por cualquier camino.
Finalmente, a mí me resulta muy conmovedor cuando se dice que muy niño, quizá con 8 o 9 años, viendo la Juana de Arco de Ingrid Bergman, dirigida por Víctor Fleming, eh, sintió casi una revelación emocional, ¿no? Como que se puso a llorar en el cine y sintió que eso que ese iba a ser un camino. Tú hablas con él de cine, porque luego viaja a Europa, se dice en el documental que Pasolini y el cine italiano y el neorrealismo también le influyeron. Tú hablas con él de cine, era un cinéfilo observador de lo que hacían otros. ¿Qué pensamiento cinematográfico tenía a la hora de ver lo que hacían los demás? Bueno, yo no lo sentía, bueno, y también lo decía, él no era, que no era muy cinéfilo, sino Ajá. que él iba un poco a lo que... él era un lector, era un lenguaje que era un perfume, o sea, y que iba de un continente a otro, y siempre, bueno, viscontiano puro, y era un tipo como muy nostálgico, era un hombre que estaba, era, miraba mucho ese cine, que adoraba, y siempre iba a él. Y cuando tenía un proyecto, visitaba, un proyecto nuevo, visitaba, digamos, tal o más cual tendencia o corriente, ¿no? Eh, yo creo que él, y además era un apasionado del cine cubano, por el que yo recuerdo que una de las cosas más lindas cuando hablamos de cine cubano era cuando Titón estrenó Fresa y Chocolate, que él lo saludó, lo abrazó y le dijo, yo quisiera haber hecho esa película, ¿no? Y además está filmado por el noticiero ICAI. Y, y Titón se sorprende. Porque bueno, siempre se decía como que Humberto y Titón eran como las dos Yeah. caras irreconciliables de una moneda, porque bueno, el cine de Humberto era un cine más telúrico Y el editor era más naturalista, más... y de pronto, pero no, siempre lo ponían como las dos caras de una moneda dentro de, bueno, las dos películas emblemáticas surgieron el mismo año, ¿no? Memorias de su desarrollo y Lucía. Y entonces, eh, me acuerdo que Humberto hablaba de Memorias de su desarrollo y decía que cuando la vio, caminaba y caminaba. Fue una película que le produjo una reflexión muy profunda y que no caminó mucho. Y entonces eso, cuando veía algo que le gustaba, y de pronto veía algo nuevo, porque también me acuerdo cuando Balseros, creo que una película española, Uh -huh. él se quedó, me llamó de Santiago y me dijo, tienes que ver esa película, y me hablaba con la misma pasión que cuando me dijo, ven a ver Censo en pantalla grande, que él me invitó a verla, como le pasó con Nelson. Hubo una retrospectiva de Censo, Uh -huh. perdón, de Visconti, Uh -huh. y fui a ver Censo con él. Pero me hablaba con mucha, con la misma, con el mismo ímpetu, ¿no? Uh -huh. Te decía ahora que de los muchos testimonios que recoges en tu documental, hay una, hay una mujer que me encanta cómo habla y los sentimientos que expresa y los conceptos que expresa, que es Isabel Santos. Eh, Creo que es ella la que dice que el recuerdo de Humberto está en el aroma del café, que me parece una preciosidad. Y es, creo que también ella, la que dice que Humberto en algún momento dijo que siempre había hecho el cine que había querido y que ella pensaba que siempre había hecho el cine que había podido. Me gustaría que nos dieras tu opinión. ¿Tú qué crees? Sí, ella piensa que Humberto hizo el cine que le dejaron, hizo el cine pobre porque no le dio otro remedio. Y bueno, mucha gente comenzó, cuando Humberto se apareció con las películas, digamos, digitales, la gente extrañó ese cine grandioso, ¿no? Y barroco, ese cine histórico. Yo creo que sí, estoy de acuerdo, porque él se quedó con muchas ganas de hacer La Gaviota, o sea, tenía tantas ideas y realmente si no hubiese hecho el cine, digamos, pobre, si no se hubiera, la revolución tecnológica no le hubiese tocado, quizás no hubiese regresado a la profesión, hubiese seguido dando cursos. Y de pronto, con ella pasó algo cuando ella hice del aroma del café, porque ella es una actriz que,
que coincide con él en un viaje a Río de Janeiro en el año 80 y él le dijo, a mí tú me gustas mucho, cuando yo tengo un personaje para ti yo te voy a llamar. Y entonces pues, pasaron 30 años. Y entonces cuando llegó la hora, en un momento muy importante de su vida, de la vida de ella, no había trabajo, no había problemas personales, él le dijo, vamos a hacer una película juntos. Y de alguna manera sí, hubo una hermandad, una amistad muy linda. Es inevitable hablar de él y no hablar de su relación con la revolución. Él creo que tenía 18 años cuando triunfa la revolución y desde ese momento toda su trayectoria está muy asociada a ello. Creo que es con un día de noviembre cuando, coincidiendo con el quinquenio gris, se llama, a principios de los 70, cuando él siente que no va a poder con su cine hacer una mirada contemporánea de su sociedad y casi que decide refugiarse en el cine de época o en miradas de adaptaciones literarias, etc. Me gustaría que hablaras de ese cineasta en un entorno en el que no se podía, o quizá el sitio que no podía expresar libremente su punto de vista sobre la sociedad, sobre la vida. Bueno, son las cosas de la censura que llegan hasta hoy. Cuando él hace Lucía, bueno, aclamada en Moscú, etcétera, él tenía esta idea de... ese guión, un día de noviembre, se llamaba Hojas. Y un hombre que no se identificaba, que estaba como escéptico, no se identificaba con lo que estaba pasando, eh, con la efervescencia, y miraba siempre con lupa todo lo que pasaba. Y, y bueno, le aprueban el guión y lo rueda. Y bueno, después le engavetan la película 6 años. ¿Ya? Y después se la ponen cuando quieren, digamos, hacer, ¿cómo decirte? Saldar una deuda, pues se la pusieron en 2 cines de barrio, etcétera, con 4 personas. Y un día de noviembre, que es una película tan personal, y que él quiso tanto, y, y fue lamentable que no, en el momento que debía haber salido, no se la dejaran. Entonces, pues, eh, él dijo que si no podíamos ser sinceros, pues era un juego que no se entendía. Entonces es mejor huir al pasado. Pero es curioso porque si tú ves un día de si tú ves un hombre de éxito o Cecilia, o sea, son películas que son más actuales o sea, que en cada periodo de los 80, los 90, o sea, porque el oportunismo del personaje de Marcial en Hombre de Éxito, pues es curioso porque cuando sale esa película, en Cuba pasaba algo raro. Cuando salía una película y comenzaba a hablar de alguien de salud pública, por ejemplo, de un médico corrupto, salud pública llamaba y se quejaba y decía, no, pero esto no puede ser. Y entonces cuando sale la película, un hombre de éxito era una etapa en que había reuniones grandísimas donde se repartían, digamos, que coches. Había reuniones famosas en el ICAI donde se repartían coches y había discusiones y el oportunismo campeaba, ¿no? Y de pronto la película fue actual porque de alguna manera se asociaba todo lo de, bueno, de hecho la anécdota de Nelson Rodríguez del final bueno, que siga hasta nuestros días, ¿no? El hombre sentado esperando a que pasara. Fue un amor-odio la relación de él con todo esto por lo que sufrió, como pasó con la crítica. O sea, él no acababa de pegar una, ¿no? Digamos. Siempre me decía eso. Yo con la crítica siempre he tenido y de alguna manera no hubo reconciliación. ¿Y cómo fue su relación con el ICAI? Porque me da que, por lo que se dice en el documental,
que fue una relación de altos y bajos. Fue el director de moda, pero también fue el director aprestado, el director que daba triunfos a la cinematografía del país, pero también el director que tenía fama de dilapidar los recursos económicos. ¿Cómo fue esa relación? Y que, por supuesto, marcó su filmografía, su carrera. Como dice el crítico Juan Antonio García, creo que él dice películas bisagras que abren y cierran. Él tenía con Cecilia, cuando todo el caos de la producción y que, bueno, de alguna manera fue aprobado todo se fue aprobando a medida que él se le iban ocurriendo secuencias, pero de alguna manera, o sea, estaba aprobado, o sea, de que él, bueno, ahí Alfredo Guevara, el presidente del ICAI, pues eh, eh, cesa en sus funciones y entra Julio García Espinosa. O sea, él siempre tuvo como sus películas tuvieron que ver con momentos de política y de que muchas veces eran cosas extractísticas, que tenían que ver con intríngulis, o sea, no tenía que ver con cosas del cine. Sin embargo, eran vinculadas al cine y como conejillo de indias, ¿no? Y de pronto él con el ICAI tuvo eso porque con un día de noviembre en ese momento tuvo un bajón, digamos, después del éxito de Manuela y Lucía, y después, o sea, él tuvo momentos de alejamiento hasta la última etapa, donde fue realmente incomprendido y bueno, cuando surge la nueva la presidencia del ICAI de los 2000, es que él de alguna manera se vincula con Miel Prochún y regresa un poco al ICAI. Pero ha estado navegando, o sea, siempre fue muy reconocido, siempre, o sea, tenía su espacio, pero sí con sus matices. Y esa leyenda negra de que era un dilapidador de recursos financieros, de presupuestos, que se alargaba, ¿tú qué crees? Bueno, en Cecilia fue un hecho, no que haya dilapidado el arca nacional, pero bueno, se O sea, separaron en algunos, 4 películas, creo 4 proyectos porque se fue extendiendo y él pero era decía, por un afán de perfeccionismo, era porque su relación con la producción de las películas, él estaba en su autoría, estaba en su mirada y se despreocupaba de aspectos técnicos que tenían que ver con el presupuesto. ¿Dónde estaba el desencuentro con el dinero? el desencuentro con el dinero comienza cuando comenzaba su creatividad, yo creo. Ajá. Porque en la serie de televisión que no está, hay como 4 versiones. Una para Cannes, una para cines, que se puso en 2 partes, que la gente iba con merienda al cine porque había que ¿Del siglo de las salir. luces? El Cecilia. Ya, Cecilia. Está la versión Cannes, que tenía que ser, en Cannes tenía que ser 2 horas. Y bueno, la serie de televisión, que son 5 capítulos o 6 de 52 minutos. Pero él tampoco estaba contento con esa adaptación a televisión, ¿no? No, con el siglo de las luces. Con el siglo. Vale, vale. Y entonces de pronto es que él dijo, voy a hacer un sueño, hay un sueño, el sueño famoso en Cecilia que dura 30 minutos en pantalla y de pronto, bueno, todo eso obviamente fue permitido por la dirección del ICAI. Uh-huh. Y él dice en el documental que él fue el principal responsable, porque digamos que es el guionista bueno, estaba el guión conformado, pero a medida que avanzaba la producción, él se iba embullando y se iba enamorando del proyecto y de alguna manera él quiso despojar al clásico de, digamos, de lo que él consideraba que el autor original, Cirilo Villaverde, había escamoteado, ¿no? Para que la novela pudiese ser publicada en su momento. Y entonces, bueno, por eso él hace un marcado énfasis en la esclavitud, en el duro bregar, ¿no? De ese tiempo. El siglo de las luces es también es una producción viscontiana, barroca, como le gustaban a él o una parte de sus gustos, que también me estaba confundido. También tuvo una versión televisiva y en el documental se habla de que él tampoco se quedó especialmente contento. ¿Qué pasó? Con el siglo, él, Además, tú conoces muy bien porque hiciste
tu tesis sobre esa adaptación. ¿Qué pasó? Porque es una película en la que se juntan varias nacionalidades, actores con distintos idiomas. Tuvo que ser realmente muy duro para él y da la sensación de que no quedó contento. Él estaba fascinado con hacer el siglo Sí, de toda la vida. desde el 80, que bueno, pensaba que iba a ser Linda Núñez la segunda Lucía. Perdón. Y de pronto él quería adoraba esa novela, idolatraba esa novela de Alejo Carpentier, y él, perdón, hizo una versión fidedigna de esa novela, ¿no? De pronto, bueno, tuvo que enfrentarse a condiciones de trabajo muy diferentes con la SFP, que fue la principal productora. Fue una coproducción, la antigua Unión Soviética, España, Francia y Cuba. Y cuando está lista, cuando él quiso hacer una versión de 3 horas que no le dejaron, ya todo el descontento de Humberto comienza ya en el tema de postproducción, o sea, de trabajo, digamos, finiquitado, ¿no? Ya a la hora de hacer la entrega. De hecho, él dice que está muy atropellada la versión de 2 horas, que es la que llegó a cines, la que llevaron a Cannes también, y la versión de capítulos pues no le gustaba porque era, tú sabes, en la televisión son capítulos que tú comienzas hoy y recuperas mañana. Entonces, lo ideal, lo que él tenía en su mente, y ya no, pero no pudo, ya con el siglo, decir, no me pongan en los créditos, porque bueno, era un proyecto con el que sí estaba muy identificado, y en el documental queda claro. Pero él quería hacer una versión de 3 horas, que tenía hecho el guión, y de hecho, eh, eh, antes de morir se había hablado para recuperar los negativos, volver a ese trabajo, ¿no? Con el editor. Pero es un trabajo que, bueno, digamos, formalmente, artísticamente, con el que está muy satisfecho, y sobre todo con, con la banda sonora original, él no quiso que en Cuba quisieron doblarla en español. Él veía esa película en francés, como están los capítulos. Ahí pero bueno, Cuba le exigió doblarla. Entonces, no estuvo tampoco contento con esa mezcla. O sea, él se quedó con el siglo, con ese sabor de, no de inacabado, pero de haber logrado el producto como él quisiera. No, la versión francesa, una película hablaba el francés y de 3 horas, para que un poco el espíritu de la novela esté. Y de alguna manera tú ves las 2 horas del siglo, y sí, y como te has leído la novela sientes que ahí falta, a pesar de que es un espectáculo visual. Y otro de los temas recurrentes en la filmografía de Humberto es que era un director de actrices, un director de personajes femeninos. Eh, por, por, ¿Por qué crees que era así? ¿Qué sensibilidad le llevaba a los mundos femeninos? ¿Y por qué era especialmente atinado a la hora de retratarlos? Bueno, yo bromeaba con él a veces porque en la última etapa de su vida a él no le gustaba que le dijeran que era director de actrices. Sí. Él decía que, ¿por qué me dicen que yo soy el que llego al alma femenina y toda esa tontería? No, si yo cuando dirigí en Lucía a Eduardo Moure o a Ramón Brito en el segundo cuento. Pero bueno, yo creo que él puso a la mujer, sus primeras obras, Manuela, Lucía. O sea, bueno, de hecho hay una galería de rostros y de títulos De títulos femeninos. femeninos que de alguna manera, hasta su último cortometraje, Adela, o sea, lo persiguen, ¿no? Yo creo que puso a la mujer en el momento, en el centro. Él decía eh, que era un personaje atractivo. Siempre me hablaba del último cuento de Lucía, como le gustó escribir ese cuento de esa mujer con la revolución que se revela y que en contraste con las otras. Y, y yo creo que estuvo muy orgulloso de haber hecho Lucía, porque él no hablaba de sus películas, de hecho no las veía. No, creo que Lucía la vino a ver después de 30 años así completa, algún coloquio en Nueva York, algo así, y se sentía orgulloso de haber hecho esa película y de esa idea, ¿no? De 3 mujeres con 3 nombres en 3 momentos históricos que, bueno,
tan diferentes y que era muy atractivo. Te iba a preguntar precisamente por su relación con su obra. Si, cómo la tenía conceptuada, se sentía feliz con lo que había hecho. Tú dices que quizá Lucía fue la película que le dio más satisfacciones y que a la hora de recordar era de la que más seguro se sentía. Yo, en mi experiencia con él, yo creo que en un día de noviembre, Lucía, Ajá. y El siglo de las luces, él estaba muy, y siempre decía que momentos de Cecilia, con lo que estaba muy orgulloso de haber, de cómo le había quedado, ¿no? Ujú. A veces me decía de que en el siglo se martillaba, decía, yo quería un mar bravío, ¿no? Que había quedado un poco chatos los planos de los barcos y a veces lo atormentaba, su fotograma estaba. Era un hombre que no veía sus películas, pero recordaba muy bien. Y de paso, eh, y me decía, tú no te vas a complicar con tules y con. Eso fue una predicción que me dijo él. Tú no te vas a complicar con tules ni con abanicos ni con mujeres que se agarran a las cortinas. Y tu cine va a ser más de actualidad, de la calle, de cámara en mano. Me dijo, no te compliques con cine de época. Era muy gracioso, porque a veces se reía hasta de su propio cine, ¿no? Tenía un humor muy agudo. Ujú. Yo creo que la escuela de cine, bueno, yo pasé talleres en la escuela de cine, etcétera, pero la escuela de cine que no pasé, yo creo que un poco la viví, tuve la suerte aunque él no era un maestro, digamos, de los que enseñan, ¿no? Un pedagogo, no, a él no le gustaba enseñar, tú tenías que estar vivo cuando él hablaba o cuando estabas en el rodaje de ver cómo solucionaba. Era un hombre que hasta un extra que viniera y podía decirle cómo solucionar una escena y él podía aceptar ese consejo. Alguien que venía, Humberto, ¿por qué está tan complicado esto? No sé qué. Y es un hombre que oía mucho a la gente de a pie, o sea, que se preocupaba mucho porque, bueno, esa pantalla es muy grande y todo el mundo que va al cine quiere ver la verdad, ¿no? Entonces, pues, ahí hasta si se enrojece la piel. Entonces, pues, Ujú. Pero ahora da la sensación viendo tu documental de que era un cineasta de acción, era un cineasta en el set, en el rodaje. Se dice que en muchas ocasiones no llevaba un storyboard precisado, sino que urdía la planificación en colaboración con los actores y los técnicos in situ. ¿Era así como era el rodando? bueno, eso en la actualidad ya, ahorita es casi imposible, porque yo lo viví con él en Barrio Cuba. Él decía, hoy va a ser súper fácil. Y el fotógrafo, y vamos a hacer esto y vamos a poner. Y de pronto decía, Solís, y si yo la quiero ver a ella acá, obligaba a mover toda. Y, perdón, la gripe. Y en el café, después de la madrugada, decíamos, Humberto, es importante la historia igual. Y él se mataba de la risa. Yo no puedo hacer dos palos y no sé qué. Yo ya estoy viejo ya para eso. Pero tú sabes, componía todo eso que, bueno, no vieron la película, pero bueno, todo el cine de él, pero bueno, en el que yo estuve, Ajá, Barrio Cuba completa nunca se hizo, ahí se llegaba a componer. ajá, O sea, él venía muy claro con lo que quería, sobre todo el rubro de los actores era algo que a él le fascinaba. Y él decía que sin eso no había nada y entonces pues él empezaba a soñar ahí con los actores y los actores tenían que, me acuerdo con Pichi, que lo ponía a correr con Jorge Perugorría y lo ponía a correr y a correr. Humberto, pero yo no soy un niño. O sea, él jugaba con los actores y todos entraban en el juego de él. Porque y después que jugaba con, vamos a decirlo así, vamos a probar así, entonces vamos a ver la forma, cómo lo hacemos, dónde te paras tú, dónde te pones. Y entonces de alguna manera eso dilata, ¿no? ujú. Pero bueno, era así. Y no quiero ni pensarlo en una película como El Siglo, que tenía que tener 13 minutos en pantalla. Madre mía. Y tú que has tenido tantas conversaciones privadas con él, que has tenido una relación personal íntima, eh, ¿dirías que era un hombre, eh, un misántropo, alguien que miraba con melancolía
lo que pudo haber sido. No fue alguien que miraba su carrera con la amargura de quien ha estado maniatado y no podía hacer todo lo que hubiera querido. ¿Tenía alguna frustración o era un hombre que miraba siempre hacia adelante? ¿Cómo era él en esa reflexión personal? No creo. De hecho, lo verbalizaba, ¿no? Él no miraba con nostalgia. De hecho, no era un hombre nostálgico. Se ponía muy triste y casi era algo como físico cuando, cuando no estaba rodando. Bueno, los 11 años que estuvo sin rodar, pues estaba haciendo talleres, etcétera. Pero después de Miel, o sea, cuando no estaba en esa acción, estaba como triste, ansioso. Quería estar ya haciendo algo, quería volver a hacer Barrio Cuba o hacer la otra. Pero era un hombre que no miraba con nostalgia. Él decía que si no hacía otra Lucía, pues finalmente ya la hice, ¿no? O sea, era un hombre que no le gustaba repetirse, no se parecía a ninguna película, a ninguna otra. Aunque claro, con eso también bromeábamos, le decíamos, se tiene que parecer porque Raquel Revuelta está. Y entonces era un poco que cuando entramos en su vida, de alguna manera el staff, el último staff que trabajó con él, yo creo que eh, no lo cambiamos, ¿no? Pero en algunas cosas sí, porque él tomaba vino, y vino rosado, y lo llevamos a tomar cerveza bucanero. Y entonces él era un hombre optimista, a pesar de los palos de la vida. Él era un optimista. Sí, él era un hombre optimista y de pronto el melancolismo no era por las glorias pasadas, ¿no? Yo creo que era un hombre que lo que quería era hacer y de alguna manera iba a regresar al documental, hacer un documental a un amigo pintor, quería hacer un videoclip, quería probarse. El digital, yo creo que el optimismo de él vino con el digital. Cuando él se dio cuenta que vio a Arturo Risten filmando Así es la vida y él se dio cuenta de que ¿De qué otra forma de rodar era posible? cuando estuvo en el van, que vio Más que ligera. había vestuario y dijo, y llegó a un edificio y ¿dónde está? Nada, no había, estaban filmando de arriba dos actores y una cámara. Y eso a él ya desde un día de noviembre él lo planteaba, decía de la posibilidad de reducir los costes y de pronto como que se adelantó, ¿no? Para la Cuba de ese tiempo se adelantó a lo que de alguna manera después mucha gente comenzó en Cuba que ni siquiera se lo planteaba el tema de filmar en digital. Y esos 11 años sin rodar, ¿en qué medida le pesaban, le provocaron amargura? Tuvo que ser duro para él, un hombre de acción, un hombre que se crecía y que disfrutaba como un niño en los rodajes. ¿En algún momento crees que sintió que se le había acabado la oportunidad, que ya no iba a volver a rodar? ¡Pum! Bueno, en 11 años sin rodar, cuando empieza ese periodo, esa década, que ojalá ningún cineasta nos pase, tú nunca dices, a partir de este año voy a estar sin, él nunca se imaginó que fuese a pasar 11 años sin rodar. Comenzó a pensar en proyectos, vino Alfonso Arau, que había agarrado mucho dinero con agua para chocolate, creo, e iba a producir 4 proyectos en Latinoamérica y uno era uno de Humberto, o sea, claro, se fueron posponiendo, llegó el periodo especial, él estuvo en las promociones del Siglo de las Luces, que se estrenó en el 92, fue pasando el tiempo y se fue. Entonces cuando tú te das cuenta de que no puedes rodar, de que están cineastas jóvenes cubanos llamados al ICAI para rodar su primer largo, que tú tienes que esperar, entonces pues surgen los cursos y también escribió muchos guiones, fue una etapa prolífica de escritura, hizo, digamos, completó como 5 o 6 guiones, que de alguna manera, bueno, aprovechó esa etapa, no rodó, y lo llamaron para hacer unas publicidades, un grupo Gran Caribe, y hizo unos documentales maravillosos. Lo contratan para hacer una publicidad en hoteles de Cuba. Y en una de esas estuve yo. Y, y él dice, ay, qué maravilla es esta profesión, podemos disfrutar de estos hoteles, de esta... Bueno, y eso, cuando salen la publicidad, son documentales maravillosos. O sea, tocaba y era obra, lo que sacaba era obra, lo que tocaba él era obra de arte el resultante, ¿no? Y bueno, después ya, por suerte, vino
Miguel Parochón y todo el tema del grupo Dogma y todas esas cosas que él lo hizo como que cambiar el chip. Pero es curiosísimo que un tipo que había hecho las grandes películas del cine cubano, que bueno, que fuera él quien se le ocurriese traer el digital a Cuba, porque cuando le enseña a Alfredo de Vara el guión de Miel Parochón, que obligaba a todo un staff a recorrer la isla, 80 personas, camiones de plantas, etcétera, Alfredo le dice, no, tú no puedes, esto es imposible, inviable. Y él dijo, no, pero yo lo voy a hacer en digital. Él fue con las dos, él quiso probar. Yo voy a hacer una película con 25 personas en un autobús y los actores van en esa 25. Y voy a ir trabajando me detengo en tal o más cual sitio y utilizo a los actores locales o a los no actores, que es una vieja tradición en su cine. Entonces un poco regresó a la semilla también. Oye, una cosa que me gusta ver a Imanol Arias hablar con tanta emoción y hasta qué punto fue importante para él rodar Cecilia y la apuesta que hizo Humberto por él. ¿Cómo fue ese encuentro con Imanol para el documental y todo lo que queda en los descartes y en los tiempos que estuviste hablando y que no están reflejados en la película? Que realmente para Imanol fue importantísimo, era un padrino Humberto para él, ¿no? Era alguien que... Y Manuel fue una sorpresa súper agradable, un amigo muy especial porque yo tenía entendido de que hacía mucho tiempo que no se veían. Y yo cuando conozco a Imanol, o sea, recibo un hombre que parece que llegó de La Habana ayer. Sí, Y sí. fue, y fue maravilloso la entrevista y todo lo que se acordaba, todo, bueno, es que me emocionó mucho porque Imanol vivió casi un año en La Habana y de pronto recordaba programas de televisión como Tanda del Domingo, cosas que para los cubanos son muy específicas, ¿no? Y de pronto yo estaba fascinado con la manera y el cariño con que él habla de Humberto y hablando de como primer director de cine. Ujú. Y bueno, Humberto estaba muy contento con el trabajo de Imanol. O sea, fue... Y bueno, hay muchas cosas de Imanol en la serie de televisión en la que se va a convertir lo que queda, donde voy a poder ampliar más sobre la relación de Imanol con Cuba y todo lo que vivió allí. Se cumplen 10 años de la muerte de Humberto y quizá es tiempo suficiente como para pensar con esa perspectiva de una década en su legado y en su capacidad de reverberación y de influencia en los cineastas contemporáneos y en los aficionados al cine. En el caso internacional, ¿tú crees que Humberto tiene ahora el estatus que merece? ¿Cómo crees que es considerado? Él estuvo en Cannes, estuvo en Karlovy Vary, estuvo en Moscú, estuvo en los grandes festivales, tuvo premios importantes. Yo tengo la sensación a mí me pasa con algunos directores españoles, yo que sé, Berlanga, me parece que si Berlanga hubiera sido italiano, pues probablemente ahora sería uno de los grandes del cine cuando tiene películas que son absolutas obras maestras y que en el consenso internacional quizá no han llegado hasta ahí. En el caso de Humberto, ¿tú qué pensamiento tienes respecto a su legado y a lo que queda de él en la memoria cinéfila y en los espectadores internacionales, en la crítica? No, estoy de acuerdo contigo. Yo creo que, de hecho, el documental, si hay una de las cosas que más satisfacciones me da es que donde quiera que lo he puesto, la gente ha descubierto un cineasta como Humberto Solás. Nunca se me olvida Hanna Chigula, la gran actriz alemana, que conocía un par de películas y dijo, es que yo no puedo entender cómo no conozco el resto de películas, y después las pidió al ICAI y comenzó y para verlas, ¿no? Conocí a Cecilia y Un día de noviembre solamente. Yo tengo la impresión de que, bueno, por es un misterio, porque yo siento que Santiago Álvarez, el documentalista cubano, o Tomás Gutiérrez Realea como que se conocen más o han llegado un poco más, y con Humberto no pasa eso. Y yo creo que el documental, de alguna manera, ayuda Sin duda. a que se conozca y que por lo menos si te deja ese deseo de buscar su cine
y encontrarlo, porque a veces también quieres buscarlo y no aparece. Yo creo que el compromiso que tenemos es que seguir estudiando su obra y verla, y yo creo que es el mejor homenaje. Y en México, en varios lugares, en Perú, que me han dicho cosas maravillosas, y gente después en feedback me han dicho que han buscado sus películas, y eso yo creo que es una manera también de que, yo creo que cosas como estas ayudan a que la gente descubra quiénes fueron estos personajes. Fíjate, es que yo, para prepararme a este encuentro contigo, fui a la FNAC a buscar películas de Humberto, no había ninguna, están descatalogadas. Es una pena. En México pasa también. Ujú. Y, y el legado en Cuba, el legado en el cine cubano y en las nuevas generaciones de cineastas, ¿qué referencia tiene Humberto para ellos? Bueno, yo creo que Humberto y Titón son un referente sin lugar a dudas. De alguna manera, en los días en los días en Cuba donde en los días históricos, digamos, patrióticos, o sea, el cine, esa cosa que repiten una y otra, cada año las películas, el cine de él está vigente, ¿no? Y yo creo que, bueno, eso por la parte, digamos, artística, pero Humberto tocó mucho la parte social cuando es otro lado humano de él, cuando él irrumpió en ese pueblo, en Jibar, que cambió y puso a esa ciudad, a ese pueblito costero en la geografía de un país. Y la gente allí lo venera. De alguna manera eso que ha contagiado, ¿no? La gente, inclusive, Humberto quería jubilarse, cuando se jubilara, irse a vivir a Jibara. Tuvo tanta notoriedad, la gente lo quería tanto, venían de otros pueblos, porque la verdad que ese festival trajo no solo vida cada vez que se hacía ese festival, sino que llegaron nuevas inversiones, se abrió un telecentro, tú sabes, y Humberto dijo, yo aquí no me mudo ni muerto, porque ya entonces no voy a poder reposar, esta ciudad que yo amo, no voy a poder disfrutar. Y esa parte social que la viví en todo el tiempo del festival en lo que él presidió, la verdad que emocionaba mucho ver. Inclusive le agregaron una estrofa al himno de Jibar con el nombre de él. Y entonces, pues eso, la verdad que fue muy emocionante. Me decías antes que el festival como tal, el Festival de Cine Pobre ya no existe, pero es un festival internacional que está Jorge Perugorría detrás de él, me parece, ¿no? Sí, hace 3 años entró Jorge Perugorría de presidente, y a partir del año pasado se llama Festival Internacional de Cine de Jibar. Ya no se llama Cine Pobre. Ajá. Pero hay secciones y cine en construcción y premios en guión que hacen un homenaje de alguna manera al manifiesto del cine pobre por el que Humberto luchó, ¿no? Ujú. Películas bajo presupuesto. Eh, Teniendo como tenemos entre el público a gente tan importante, familia tuya, gente que también le conoció, quizá sea el momento de que si queréis aportar alguna reflexión, algún comentario o alguna pregunta, la podéis hacer. ¿A alguien le apetece hablar sobre Humberto? ¿Conoce? Aquí hay una amiga de Humberto, Lía Chapman. Ajá. Pues creo que querías hablar tú. No, no. ¿Alguien quiere comentar algo? Gracias. Solo gracias. Gracias a ustedes. Me has hecho llorar hoy. Para mí es complicado pensar en ir a Cuba y no tener a Humberto, ¿no? Porque era tan conocedor de La Habana, de la zona de La Habana Vieja, que pasear con él por ahí era como estar con la persona que había hecho cada edificio, cada recoveco de La Habana. Aparte, es que solamente escucharle hablar era un regalo del universo. Era un ser maravilloso. Buena persona, con un sentido del humor impresionante. Y tenía así una tristeza profunda que no sé cómo expresarla, ¿no? Pero sí había algo melancólico en él, pero no de añorar nada pasado, ¿no? Yo creo que era su forma de estar en el mundo, ¿no? Como un ser tan creativo, con tanto que dar, y yo creo que Cuba
no le dio su ciclo. No era como que él era más grande que todo aquello. Y estaba achicado, yo sentía que estaba achicado porque amaba tanto a su país, ¿no? Que quería encajar ahí. Siento que perdimos un gran genio del cine, ¿no? Un gran genio del cine, especialmente para los latinos. Hay una pregunta o un Bueno, comentario. no es una pregunta. Sencillamente quería felicitar a Carlos y preguntabas hace algunos minutos por el legado en el marco del cine cubano contemporáneo. Yo creo que la mejor muestra de que ese legado continúa está en el respeto con el que Carlos se ha asomado a la obra. Efectivamente, muchas de las películas de Humberto no tuvieron en su momento quizá el reconocimiento que merecía, pero esa manera con la que se asoma el documental a su obra y al ser humano es una forma de demostrar efectivamente que va a perdurar. Y me gustaría incluso hacer un poco más extensivo, porque conociendo a Carlos, y no lo digo por eso como persona en cierta medida cercana, sino por lo que ha sido su trabajo en estos años, creo que ha venido también a demostrar que esa supuesta lucha de generaciones cinematográficas no es tal. Homenaje a Pineda Barnett, a quien vemos también allí, homenaje a Solás, a quien va este documental. Yo creo que es una muestra de ese respeto con el que se debe mirar a todo lo que nos ha traído hasta aquí, ¿no?, en el cine cubano. Así que enhorabuena. Muchas gracias. Pues si hay algún comentario más, es el momento. Último comentario. Un homenaje sería el Festival de Jibara que llevara su nombre, por ejemplo. Bueno, inmediatamente al fallecer él, el festival le ponen el nombre Festival de Cine Pobre Humberto Solás. Pero después de 3 años, ya como que hay un cambio de política, hay otra visión. Y bueno, yo estaba afuera, ¿no? De alguna manera han cambiado pero sí, inmediatamente se puso Cine Pobre Humberto Solás como homenaje a Humberto, y de alguna manera desaparece el festival para un poco, dicen que para hacerlo más inclusivo y con algunas sesiones como dije, ¿no? Pero sí fue una idea que inmediatamente se manejó y se llevó se llevó a la práctica. ¿Cómo se llevaba él con el poder, con el sistema político? Bueno, él era un hombre que estaba como que debatiéndose. Yo creo que sufrió mucho y fue bastante hostigado, pero era un hombre que amaba mucho Cuba y trataba de querer persistir, ¿no? Ahí de alguna manera en sus películas, como decía, sobre todo en Amada y en Un hombre de éxito, de alguna manera son respuestas contundentes y en Sin Parelé, un documental que no aparece acá, son respuestas donde... Sin Parelé es un documental sobre que a él se lo envían por encargo, casi como una humillación, después de no permitirle que un hombre de éxito esté en pantalla. Y él dijo, sí, yo lo voy a hacer, y lo que hace es todo un fresco sobre Haití, y el nombre es Sin Parelé, que significa si no grito, estallo. Y de alguna manera él respondió desde Cuba, ¿no? Cada golpe bajo, cada censura con su obra y sortió de alguna manera para seguir haciendo cine ahí. Y ahora mismo, ¿tú en qué estás? Tú personalmente. Bueno, yo acabo de hacer mi primer corto de ficción, estuve en un programa en Cannes, se llama 25 horas, después de 20 documentales, estoy fascinado con... Está hecho a partir de ahora. Sí, pero quiero contar, porque estoy muy emocionado con la ficción. Y esta ficción me llevó a hacer un guión de largometraje
inspirado en una historia de Hanna Chigula, la actriz alemana con la que estoy trabajando, y se llama Muralla. Es un libreto bueno, que espero que sea mi primer largometraje. En eso estoy ahora. ¿Es en Los Ángeles, pero vas a hacer esa película en Cuba o cómo va? Sí, vamos a hacerla con una colaboración alemana y vamos a rodarla en Cuba. Pero estamos en el guión todavía. Bueno, pues creo que todo lo que estamos aquí te deseamos muchísima suerte con tu primer largometraje de ficción. Y nada, terminamos aquí con un aplauso para Carlos y muchas gracias a todos por Muchas haber gracias, venido. Santiago. Gracias.